Zacarías capítulo 11 dice la palabra del Señor. Entonces el Señor me dijo, versículo 15, Zacarías 11:15. Entonces el Señor me dijo, ve nuevamente e interpreta el papel de un pastor irresponsable. Vamos a orar. Señor Dios que estás en el cielo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, misericordioso. Te damos gracias, Padre, porque es por tu amor que nosotros estamos acá. Hoy te pedimos que nos hables a través de tu preciosa y valiosa palabra. Confesamos que creemos que tu palabra es la verdad. Por eso, Padre, yo te pido, junto con mis hermanos en la fe, que unjas mi vida, Señor, que unjas mi corazón. Padre, que quites todo, Señor, lo que estorbe en mí, para que realmente tu pueblo, Señor, pueda ser alimentado. Yo soy solamente un instrumento y te pido que de esa manera yo pueda estar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. El profeta recibe una palabra de parte del Señor que puede parecernos extraña. Le dice, ve de nuevo e interpreta el papel de un pastor irresponsable. El título del mensaje de hoy, que es continuación de esta serie que traemos de idolatría y que está enfocada ahorita en la puerta ancha. Recordemos lo que el Señor nos dijo hace 8 días. El ídolo de la puerta ancha es la comodidad. El hecho de querer llevar vidas cómodas, el hecho de querer llevar vidas que se acomoden a nuestras expectativas y no a las expectativas del Señor. La palabra dice que ancha es la puerta que conduce a perdición, pero que la puerta que nos lleva a salvación es una puerta angosta y estrecha, incómoda. Así que dile al que está a tu lado, incomódate. Iglesia, incomódate. ¿Alguien que me diga? Incomódate. ¿Y a quién le gusta estar incómodo? A nadie. ¿Has escuchado alguna vez una persona que diga, ¿cómo estás? Ay, súper feliz con una incomodidad. Nadie dice eso. Y cuando la gente está incómoda, no tiene cara de placer. ¿Tú has visto a alguien así pegado en un bus cuando van los transmetros, los transllenos? Nadie va feliz en eso. Todo el mundo lleva la cara de fastidio, lleva la cara de estoy incómodo, me están apretando, córrete para allá, échate para allá. Ahí todo el mundo va peleando su espacio y los codos se ponen como en... ¿Cierto? Es así. Nadie está feliz en medio de la incomodidad y por eso a nuestra mente le molesta que el Señor nos diga incomódate. Pero es que Cristo no fue a la cruz para que vivamos cómodos, sino para que pasemos una eternidad cómoda, que son dos cosas diferentes. Porque quiero decirte que nada va a superar la incomodidad del infierno. No hay nada que tú y yo podamos vivir en esta tierra que llegue a superar la incomodidad del infierno. Eso va a ser lo más incómodo que alguien se pueda imaginar. Pero en esta tierra los mortales tenemos que estar dispuestos y de hecho debemos estar siempre atentos a decir ¿por qué ando tan cómodo? Ahora no estoy diciendo que llegues a tu casa y digas este colchón es muy cómodo, vamos a botarlo y vamos a dormir sobre las tablas porque necesitamos incomodidad. No estoy hablando de meterse piedritas o frijoles o lentejas en los zapatos para decir ahora sí Señor, ahora soy cristiano, mira lo incómodo que ando. No estoy hablando de que si eres talla 32 te compres un pantalón 28 y dices, Señor, mira, qué incómodo estoy, ahora sí soy tu hijo. No estoy hablando de esa incomodidad que te mandes a coser las muelas atrás y solo comas así para que te veas incómodo. Eso es religiosidad y en muchas casas no hay incomodidad, en muchas casas hay legalismo. Y son dos cosas diferentes. La incomodidad que viene del Señor produce alegría en los hogares. La incomodidad que viene de parte del Señor produce paz en los corazones. Puedes ir en el Transmetro así, pero vas tranquilo de que es el lugar donde debes ir y sabes para dónde va ese bus. Amén. Ahora bien, el Señor le dice al profeta Zacarías, ve nuevamente e interpreta el papel de pastor irresponsable. El título del mensaje de hoy dentro de la serie es Pastores irresponsables. Pastores irresponsables.
No, no, bien. Cada hombre en este lugar que tiene esposa y si tiene hijos aún más, es un pastor. Amén. Cada hombre en este lugar que tiene esposa y más si tiene hijos es un pastor. Cada hombre soltero, cada hombre que no se ha casado es un pastor en potencia. Amén. Algún día será un pastor. Y las mujeres que han sido abandonados por los sinvergüenzas, que han sido dejadas a un lado por hombres irresponsables, por pastores irresponsables, el Señor es el pastor de sus casas, pero tienen que ejercer actividades pastoriles dentro de sus hogares. Amén. Así que vamos a mirar lo que nos dice el Señor acerca de ser un pastor responsable, mostrándonos lo que no lo es. Dice el versículo 16: así ilustrarás que le daré a esta nación un pastor que no cuidará de las que están muriendo, ni protegerá a las pequeñas, ni sanará a las heridas, ni alimentará a las sanas. Al contrario, este pastor se comerá la carne de las ovejas más gordas y le arrancará las pezuñas. Uno lee este pasaje de la Escritura y se imagina que eso no sucede en ningún lado. Ahora, puedes mirarlo primero a nivel de una congregación y sucede con frecuencia. Tenemos pastores que no cuidan a las ovejas que están muriendo, que no protegen a las ovejas pequeñas, es decir, las que están apenas comenzando el camino del evangelio, pastores que no sanan a las ovejitas que están heridas y pastores que no alimentan a las que están sanas. Pero hoy el Señor no nos ha traído para que hablemos de pastores de congregaciones, nos ha traído para que evaluemos nuestra propia posición como pastores en nuestras casas. Amén. Y podamos ver si estamos haciendo las cosas bien o no estamos haciendo las cosas bien. Ahora, ¿por qué es importante, hombres? ¿Hay algún hombre en este lugar? Levante su mano. Hombres en este lugar. Así todavía vives con tu mamá. Hombre, levanta tu mano. Porque si tú no haces esto, mira lo que dice la palabra del Señor en el versículo 17. ¿Qué aflicción le espera a este pastor despreciable que abandona el rebaño? Todo hombre, y siento en el Señor decirlo así con fuerza, todo hombre que le esté pasando por la cabeza la posibilidad de abandonar su hogar, recuerda que serás despreciable delante del Señor. Todo hombre que abandona su hogar, todo hombre que abandona a su esposa, es considerado despreciable delante del Señor. Ahora hay algunos que dicen, yo no me he ido, yo vivo todavía en la misma casa, pero puedes tener tu hogar completamente abandonado. Y todo hombre que no cumple lo que dice la palabra del Señor es considerado delante del mismo Señor un pastor despreciable. ¿Tú sabes qué significa despreciable? Que no tiene ¿qué? Valor, no tiene precio. Y no porque sea wow, sino porque no vale la pena pagar nada por eso. Es como quien compra un loco. Nadie compra un loco. Y dicen por ahí, una loca embarazada menos, ¿no? Sería lo mismo. Algo que no tiene valor a los ojos de los demás, pero especialmente a los ojos del Señor. La espada cortará su brazo y perforará su ojo derecho. Su brazo quedará inútil y su ojo derecho completamente ciego. Quedará manco y tuerto. Así quedan inhabilitados, incapacitados para poder hacer algo más adelante. Ahora bien, vamos a revisar lo que nos dice el Señor. 4 funciones que tiene que hacer todo hombre. ¿Hay algún hombre en este lugar? Ok. Toda función que tiene, o 4 funciones principales que tienen los hombres, tienen que cuidar, tienen que proteger, tienen que sanar y tienen que alimentar. Vamos a repetir: cuidar, proteger, sanar y alimentar. Mira el que está a tu lado: cuida, protege, sana y alimenta. Cuida, protege, sana y alimenta. Díselo. Y las que están con su esposo al lado, dile: cuídame, protégeme, sáname, aliméntame.
Algunos miran para otro lado. Me quedo hasta ahí, hasta el alimento, pero no paso de ahí. Cuidar, proteger, sanar y alimentar. 4 cosas que el Señor demanda de los hombres. Ahora vamos a ver. Dice que hay que cuidar a las que están muriendo. Hay muchas mujeres e hijos que están muriendo dentro de sus hogares. Cuando hablo de muriendo, no me estoy refiriendo específicamente a una muerte física. Aunque es terrible saber también que hay esposos que cuando sus hijos están graves, a ellos se enfermaron, fueron los hijos. Y la que queda de enfermera es la mamá, pero los papás no tienen nada que ver en el cuidado de la enfermedad de sus hijos o de su propia esposa. Pero especialmente nos habla el Señor de la muerte espiritual. No es correcto delante del Señor que tú, hombre, veas que tu esposa está agonizando espiritualmente y no hagas nada. La respuesta de muchos cuando ven a su esposa agonizando espiritualmente, la respuesta de muchos cuando ven a sus hijos agonizando espiritualmente es: yo ya le dije, yo ya le advertí, yo la llevé a la iglesia una vez, yo le saqué cita con el pastor, yo le compré 5 libros ahí de cómo estar bien con el Señor. Y se hacen a un lado. Y el Señor dice, tienes que cuidar a las que están muriendo. Pero ahora, el propósito de cuidar a las que están muriendo no es decir, bueno, no te preocupes, dentro de poco vas a morir, te vas a ir para el infierno. El propósito de cuidar a las que están muriendo a la luz de la palabra es cuidarla de tal manera que ya no se muera. Hacer lo que te toca hacer para que tu esposa, para que tus hijos no mueran espiritualmente. No concibo cómo como hombres pueden algunos decir que son hijos de Dios, sacerdotes de sus casas, y ver a su esposa muriendo y sin embargo no hacer nada. Sin embargo, en los hogares donde más sucede eso es en los hogares pastorales. Los hogares donde más sucede que las esposas están muriendo, que los hijos están muriendo y los papás, los hombres no hacen nada, es en los hogares pastorales. Están salvando la congregación, están salvando el mundo. Sin embargo, sus esposas están muriendo. Ahora piensa en solo los pastores y dices, bueno, los pastores son terribles. Piensa en aquel médico que le salva la vida a una cantidad de extraños, que pasa 18 horas en turno, mientras su esposa y sus hijos están muriendo emocional, espiritualmente. Piensa en el policía, en el bombero, en todos aquellos héroes que llamamos de la patria, que dejan a sus familias 6 meses por irse al monte, que dejan a sus familias tanto tiempo solas y abandonadas. Sí, salvaron a muchos, pero ¿eso de qué sirve si tu matrimonio, si tus hijos se están perdiendo? De nada sirve ser el héroe en la calle si no eres el héroe en la casa. ¿Quién dice amén? ¿De qué sirve si todo el mundo me recuerda mañana como Juan, gracias a Juan, o Juan fue el instrumento por el cual conocí al Señor, por el cual si mi hija se pierde? Si mi hija en mi funeral dice todo lo que están diciendo, yo nunca vi a mi papá hablándome así. Yo nunca tengo un recuerdo de mi papá así. Yo recuerdo la vez en que tomé la decisión de dejar el camino del Señor y le fui a preguntar algo a mi papá, pero él estaba muy ocupado dando consejerías a otros. Él estaba muy ocupado ganando dinero. Él estaba muy ocupado salvando las vidas de otros niños. Hombres, estamos llamados a cuidar a nuestras familias cuando su vida espiritual está muriendo, cuando su vida espiritual está agonizando. Ahora, no te engañes pensando que eso solamente tiene que ver cuando la mujer o los niños han decidido no volver a la iglesia. Tu esposa puede estar aquí sentada y sin embargo estar muerta espiritualmente. Tus hijos pueden estar aquí sentados y sin embargo estar agonizando espiritualmente. Por eso hicimos este cambio, para que nuestros hijos no mueran. Pero no creas que por estar aquí afuera los domingos ya la hicimos. Si en tu casa, hombre, no cumples con lo que Dios ha dicho, de nada sirve. Amén. Tenemos que proteger a las pequeñas. Los hombres hemos sido dotados por el Señor
con un instinto de protección de nuestra casa y el Señor nos ha dado lo necesario para proteger a nuestras familias. Pero algunos piensan que esa protección es únicamente de que si vas al parque y uno más grandecito empujó a tu hijo, tú sales, ¿qué? Y protegiste, ¿verdad? Que si vas por la calle y alguien le dijo algo a tu esposa, te volteas a ver. Esa es protección, tal vez ni siquiera no, porque al devolverte a contestar lo que dijeron a tu esposa, estás poniendo a tu esposa en peligro. ¿O no? La protección de la que habla la palabra del Señor es la protección espiritual y emocional. Cuando tú, papá, dejas que tu hijo consuma horas interminables de televisión, no lo estás protegiendo. Cuando tú permites que tu hijo sea educado de acuerdo a los parámetros del mundo, no lo estás protegiendo. Cuando tú permites que tu hijo vaya a lugares donde va a escuchar vulgaridades, donde va a escuchar comentarios soeces, donde va a estar escuchando cosas que van en contra de la palabra del Señor, no lo estás protegiendo. Cuando lo llevas a una piñateca, porque ya no hay piñatas sino piñatecas. Hace poco estuve en un restaurante estos de comida rápida y estaban en la piñata, ¿no? Las payasitas y todo eso, y llegó el momento feliz, todos los niños, el serrucho. Esas son las piñatas de ahora. Ay, pero ya pagué por eso, hay que dejarlos y tan bonitos. Ahora lo llevé y el regalo, no, si nos vamos, ¿quién come pudín? El pudín no lo mandan. Y expones a tu hijo que lo traes a la iglesia, pero dejas y lo llevas al cumpleaños de tu hermano que no es cristiano, de tu compañero de trabajo que no es cristiano, y dejas que lo contaminen, no lo protegiste. De varios lugares hemos salido con mi hija, cuando estaba en el jardín todavía, decíamos, gracias, no, nos vamos. Pero ¿qué van a decir? A mí no me interesa lo que digan ellos, me interesa lo que diga el Señor. Ahora no me despedía, chao, impíos, incircuncisos, el infierno está esperando por ustedes. Que ya nos lo dijo el Señor que no podemos actuar así, amén. Pero me voy y guardo a mi hijo, lo protejo. Lo llevamos a las reuniones familiares donde vemos a todos nuestros familiares que no son cristianos, emborrachándose, con las botellas en las manos, cantando lo que cantan. No protegemos nuestra familia. Dejamos que les hablen. Dejamos que el mundo los instruya. Tenemos que proteger a los pequeños del rebaño. Y los pequeños del rebaño son nuestros hijos. Amén. Tu esposa debe ser protegida. Aléjala de la vecina chismosa. Ay, pero me la entretiene. Protégela. La andan visitando los mormones, la andan visitando los testigos, protégela, enséñale. Aquí una vez una ovejita la estaban visitando los testigos de Jehová y lo tenían como contra las cuerdas. Dijimos, ven, vamos a ir, cítalos, yo voy contigo, yo soy el pastor. Y allá fui, bueno, ¿qué es lo que ustedes están enseñando? No, que por acá, que por acá, qué bien, qué bien. Pregunta, ¿Jesús es Dios? No, o sea, y cuando dijo no, después de que llevaban 4 semanas visitándolo, el Señor, esta ovejita recién llegada, dijo, ¿cómo así que Jesús no es Dios? Nunca me habías dicho eso. Fue protegido. El pastor tiene que ir a proteger. Guarda. Escucha lo que tu hijo te pregunta, escucha lo que tu mujer está comentando. Lo dejas ver novelas, las dejas ver las novelas. Ahora no significa que vas al televisor y lo tires por la ventana. Ahora si toca hacerlo, tíralo. Pero no lo tires por la ventana, pronto te ganas un problema, véndelo, haz otra cosa. Pero tenemos que proteger nuestras familias, amén. Sanar las heridas. Yo no sé de dónde se metió la idea de que todo se sana con el tiempo. ¿Has escuchado eso? El tiempo sana las heridas. Y por eso los hombres, sumado al machismo, son incapaces de pedirle perdón a sus esposas y a sus hijos. Eso se sana solo, eso se cierra solo. No, mira, hay muchas mujeres heridas.
Hay muchas familias lastimadas porque sus esposos, porque sus papás les hicieron daño y jamás han pedido perdón. Porque somos hombres, machos, ¿no? Los meros machos. Pide perdón. Es importante. Y empezar un proceso para sanar la herida. No significa que todos los días le pides perdón, pero las heridas necesitan cuidado. Uno se corta. Y si la herida botó sangre, hubo contaminación, la herida necesita cuidado. Todos los días hay que mirar cómo está y limpiarla y sanar y estar pendiente. Pero es tremendo, he escuchado esposos, aquí no, porque aquí no sucede, que le han sido infieles a sus esposas y entonces le dijeron, bueno, la verdad sí, perdóname por ser infiel y ya, no pasó nada más, ella tiene que llevarlo. O no es cristiana, pues. O no está en Cristo. Y entonces la pobre esposa termina siendo la castigada. Ella es la que tiene que perdonar, ella es la que tiene que salir adelante y el esposo no hace nada por restaurar la confianza. El esposo no hace nada por entender la dificultad del proceso. Ahora estoy hablando de adulterio, pero aplícalo a cualquier cosa en tu casa. Dejaste a tu esposa tirada. No fuiste, podías haber ido a ver a tu hijo patinar, a ver a tu hija patinar, a tu hijo jugar fútbol, no sé, cualquier actividad, y preferiste dormir, preferiste ver una película, preferiste irte con tus amigos, con tu familia, con tus hermanos. Y sin embargo, ella crece y entiende. No es cierto, hombres, cuando crecen, lo que crece con ellos es rencor. No es cierto, no entienden. No entienden por qué papá cruza la puerta y la deja llorando. No entienden. No entienden, es falso. Es una mentira. Ella tiene que entender, esposos que llegan a sus casas y no hablan con sus esposas. Ella tiene que entender que llegué cansado. No es cierto. Ellas no entienden. No tienen que entender. Tú eres el que tiene que entender que tu esposa estuvo en la casa todo el día sola, o tal vez con dos pequeños que ya los ve como pequeños monstruos y que está hasta aquí y que necesita hablar con un adulto. Mi esposa me ha dicho, Juan, necesito entrar al mundo de los adultos. Y yo vengo huyendo del mundo de los adultos. Ella tiene que entender. No es cierto, hombres. Y lo máximo es que a los 15 días le dicen, sí, yo sé, perdón. Ya. No haces nada para restaurar ese tiempo. No haces nada para sanar esa herida que está en el corazón de tu esposa. Somos cristianos, pero muchos aquí creen en la telepatía. La embarró con la esposa y solo la mira. Ya. La miré fijamente. Ella ya sabe. No es cierto. ¿Cuántos papás no cuidan a sus hijos, no cuidan a sus esposas, no sanan las heridas porque son incapaces de decirle a sus hijos cuánto los aman? Hijos que han crecido sin escuchar nunca de sus padres que los aman. Yo se lo digo cada cumpleaños. 31 de diciembre a medianoche, te amo. No. Sana eso. Trabaja, esmérate en que tu hijo te ame, en que tu esposa te vea como el amante de su vida. Si tú no le dices a tu hijo o a tu hija que lo amas constantemente, otro se lo va a decir y apenas se lo digan, va a correr a los brazos de aquel o de aquella. ¿Tú sabes por qué la mayoría de las niñas terminan embarazadas a tan corta edad? ¿Por qué tienen relaciones sexuales a tan corta edad? Porque afuera les dicen que las aman. ¿Por qué muchos niños terminan en pandillas? Porque dentro de la pandilla se dicen que se aman, que se cuidan, que se protegen. Pero algunos papás piensan que porque pagaron la luz es suficiente muestra de amor. Papá, tú nunca le dices a tu hijo que lo amo. Pagó la luz y el colegio, ¿qué más?
No es así. Están equivocados los que piensan de esa manera. La llevo al colegio, ¿no? ¿Cuántos papás pueden llevar a sus hijos al colegio? Y que sigo exhortándolos a que investiguen y traten de hacer el cambio al homeschool. ¿Cuántos papás pueden llevar a su hijo al médico y se quedan en la casa? ¿Cuántos pueden acompañar a sus esposas a esas vueltas, pero están cansaditos porque tienen un día pesado? Y ellos tienen que entender. Eso es proteger a su familia. Y cosas pequeñas. Mi esposa se siente protegida cuando yo voy con ella al médico y entro al médico con ella. La vez pasada no fui, no pude, no me acuerdo qué fue lo que sucedió. Estaba en Medellín. Y me dijo, Juan, no vuelvo a ir a ese médico sola, me estaba echando los perros. El ir es protegerla, acompañarla. Si tienes la posibilidad de hacerlo, hazlo. Pero todavía hay muchos que solo piensan en sí mismos. Cuidamos, protegemos, sanamos, alimentamos. Uno de los engaños más grandes que tienen los hombres, que tenemos los hombres, es pensar que como hemos cuidado, hemos protegido, hemos sanado y nuestras esposas, nuestras familias están bien, entonces lo que está quieto se deja quieto. Pero quiero decirte algo, es un ciclo. Cuando tu familia está bien, es el momento de más trabajo, hay que alimentar. Porque somos reactivos. Normalmente actuamos cuando ya las cosas se salieron de control. Pero el Señor dice, si la oveja está sana, ¿qué hay que hacer? Alimentarla. Por eso, Juan, yo compro el mercado. Oye, no te está hablando de comida. Aunque el que no provee para su propia casa es peor que un incrédulo. Amén. Pero te está hablando de la comida emocional, de la comida espiritual. ¿Cuántos hombres realmente son los pastores de su casa y abren la palabra de Dios todos los días delante de su esposa y de sus hijos y les leen la palabra de Dios y les explican la palabra de Dios, le predican a su esposa, le predican a sus hijos, escuchan el consejo también de lo que Dios les muestra a ellos? Si tú no estás haciendo eso todos los días, te puedo asegurar que en algún momento tendrás a tu esposa y a tus hijos enfermos. Tenemos que hacerlo, es una obligación. El día que tú dijiste sí, acepto, te comprometiste a eso. Jerónimo, ¿qué vas a decir el domingo? Sí, acepto, te vas a comprometer a eso. Jerónimo y Evelyn se casan el próximo domingo. Sí. Somos los pastores de la casa. Mi esposa anda feliz, entonces ahora sí puedo irme feliz con mis amigos. No, al contrario, viejo. Es el momento de cuidarla más. Si está feliz, ¿por qué vas a esperar que se ponga infeliz? Aliméntala. Dile que la amas. Llévale una florecita, pero no tengo plata. Arráncala de un matorralcito de estos. Yo se la llevo a mi esposa. Y me impresionó que se la pone y la deja ahí un día completo. Sí. No me costó nada agacharme y recoger la florecita y dársela. Hacer una hoja y escribirle algo y cortar las letricas para que ella arme un rompecabezas. Ay, Juan, no seas cursi. Aliméntala. ¿Quieres una esposa feliz a tu lado? Si tu esposa está feliz, tú vas a estar feliz, hombre. No seas necio. Una esposa feliz le hace la vida feliz a uno. Una esposa infeliz, ten misericordia, Dios. Esa es la verdad. Si nuestros hijos están bien alimentados, van a crecer fuertes y sanos, espiritual y emocionalmente hablando. Amén. Ahora vamos a la palabra del Señor en la carta a los Efesios. En el capítulo 5, para ver esto en práctica.
Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 21. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén, por favor. Es más, versículo 21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Aquí tengo. Dile que no. Esposos, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Aquí está una de las palabras que menos nos gustan en el español: sometimiento. Porque el sometimiento a nosotros nos suena a esclavitud. ¿A quién le gusta someterse? Levante la mano, ¿a quién le gusta someterse? ¿A nadie le gusta someterse? ¿Cuántos están sometidos en este lugar? Levanten la mano. Muy poquitos. Voy a hacer la pregunta si no se entendió. ¿Cuántos están sometidos en este lugar? Levanten la mano y digan: yo soy un sometido. Estoy sometido. ¿Quién? Con seguridad, diga: yo soy sometido. ¿Quién dice? A ver, ¿quiénes son los sometidos? Las sometidas. Estoy sometida. Pero al Señor, dice alguna. Escuché, por aquí llegó. Para las esposas, ¿hay alguna esposa en este lugar? ¿Hay alguna soltera en este lugar? ¿Alguna soltera? Ok. Para ustedes también, ustedes son esposas en potencia, o sea, sometidas en potencia. Eso significa, préstame atención, sométase cada uno a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Predicar este pasaje hace parte de este ciclo, pero quiero hacerlo con mucho cuidado y con mucho temor, porque hay muchos meros machos que utilizan este pasaje para esclavizar y maltratar a sus mujeres. Y Dios no permite. A Dios no le agrada, Dios no tolera que las esposas sean esclavizadas y maltratadas por sus maridos. Amén. El sometimiento del que habla la palabra del Señor es diferente, es un cuidado. Se ponen debajo para ser cuidadas por sus esposos, como al mismo Señor. Como la iglesia está sometida a la autoridad de Cristo, que cuida, protege, sana y alimenta la iglesia. Amén. Ahora, si una esposa está siendo protegida, si una esposa está siendo cuidada, si una esposa está siendo alimentada, si una esposa está siendo sanada, ¿tú crees que a esa esposa le cuesta trabajo someterse a un hombre así? Quiero que piensen en eso, hombres. Porque la dificultad de la aplicación de este pasaje no solamente es por la liberación femenina, es porque pocos hombres hacen lo que Dios les dice que deben hacer en sus casas. Hay muchas mujeres que cuando escuchan este pasaje o en este pasaje se preocupan y dicen: pero me toca someterme a esto. No estoy hablando de Nelson. Mary nunca ha dicho eso. Vamos a hacerlo por acá. A esto. En verdad. Porque hay muchas mujeres casadas con niños de 35, 40 y 45 años. Esta semana en La Voz de la Patria se estuvo escuchando la prédica de Madura, los nenecos. Y creo que fue importante porque el Señor me recordaba los nenecos casados. Y los nenecos que muchas mamitas están formando todavía con sus hijitos de 30 en las casas. Lavándole todavía los calzoncillos a los niñitos de 16. Nenecos. Muchas mujeres están casadas con niños. Una de las características principales de un niño es que el niño es egoísta. Hay momentos en que los niños comparten,
pero por naturaleza los niños son egoístas. ¿En quién piensa el niño normalmente? ¿En él? El niño quiere todo para él. Le compran una chocolatina que tiene 40 cubitos y ¿qué dice? Son todos para mí. Tiene la barriga inflada, pero... El niño puede ver al del lado que está mirándolo así y lo que hace es, me va a quitar. El niño piensa en él. El niño es egoísta. El problema de muchos hombres es que todavía son niños y solo piensan en ellos. Todavía piensan en sus hobbies, todavía están pensando en sus derechos, todavía están pensando en cómo estar bien ellos, pero es que yo tengo derecho a distraerme, yo tengo derecho a descansar, yo tengo derecho a tener amigos, yo tengo derecho a distraerme con gente que no es de la iglesia de vez en cuando, yo tengo derecho a llegar a la casa, estirar los pies y tomar el cetro y prender el televisor. Y que mi esposa me atienda. Muchos de verdad llegan a sus casas y se sienten como reyes. Y ven a todos, a su esposa y a sus hijos como pequeños súbditos, que están ahí para traerles la limonada, que están ahí para echarles fresco. Acomódame el ventilador. Ahí es. Quítate. Pequeños tiranos en sus propias casas. Eso no es un hombre. Dice que el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Quiero preguntar aquí, ¿cuántos de los hombres que están en este lugar quieren autoridad? ¿Les gusta la autoridad? Ahora ninguno. No. Soy un siervo inútil. Sí, eres un siervo inútil. Esa es la verdad. Todos somos siervos inútiles. Pero la verdad es que a los hombres les gusta la autoridad, ¿o no? Desde niños nos gusta la autoridad. Y cuando se casan, muchos piensan que recibieron un cheque en blanco para ser autoridad. Sí, eres autoridad, es la verdad. Tú eres la autoridad de tu casa. Pero la autoridad conferida por Dios no es para lo que estás pensando o haciendo muchas veces, sino para todo lo contrario. Tienes que ser cabeza de tu esposa, cabeza de tus hijos, como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora vuelvo a recordar que el ejemplo no es en Cristo glorificado, sino en Cristo terrenal. En los 3 años de ministerio que tuvo Jesucristo en la tierra. ¿Cuántos quieren seguir siendo autoridad? Porque nos encanta la autoridad de Cristo en el trono con los ojos como antorchas de fuego encendidas. ¡Tráemelo ya! Señor, soy como tú. No. Con puño de hierro. ¡Pum! Y esas mesas tiemblan y los niños son asustados. Una de las razones por las cuales en Latinoamérica hay tanta facilidad de adoración hacia María es porque muchos niños le tienen miedo a sus papás. Llegan al momento en que se daña el hogar es cuando llega el papá. Los niños siempre ya llega el papá, tranquilo, no se preocupen, pórtense bien, sonrían, no hagan. Y la mamá tiene que preparar todo porque llega el tirano. Los hombres estamos llamados a hacer bendición en los hogares, amén. Nosotros debemos traer luz a la casa, no oscuridad. No es el momento en que ya no se puede hablar, como que las risas tienen que apagarse porque papá viene cansado. Quiero decirte, hombre, tú llegas a tu casa no a dejar de trabajar, llegas a tu casa a seguir trabajando en tu hogar. Llegamos a nuestras casas a seguir trabajando. Algunos piensan que a las 6, gracias Dios, ahora soy libre. No, Señor. No es así. Bueno, a las 6:30 que llego. No, Señor. No es así. Dile al que está a tu lado. No. Llegas a tu casa, hombre, a servirle a tu esposa. Llegas a tu casa, por aquí son un amén. Llegas a tu casa
a servirle a tus hijos. Llegas a tu casa a servir a tu hogar, como Cristo sirvió en la tierra. Él era el rey, Él era la autoridad, sin embargo siempre estuvo sirviendo. No hay un solo pasaje en todos los evangelios que nos muestren al Señor sentado en un trono, dando órdenes. Aun cuando mandó a sus discípulos, dijo, vayan y prediquen, más se demoraron los discípulos en salir a predicar, que Él se volteó y comenzó también a predicar, a enseñar. Y cuando los discípulos llegaron cansados, los discípulos representan a la esposa, el Señor les dijo, vengan aquí y los llevo ¿a dónde? A descansar. Pero el esposo llega a la casa y lo que sucede normalmente es que a la esposa le queda más trabajo. Porque algunos esposos todavía piensan que su esposa no trabaja porque está en el hogar. No es cierto. En las pocas veces que me ha tocado quedarme en la casa con mi hija, entiendo el tremendo trabajo que hace mi esposo en la casa. Yo no doy para hacer todo lo que ella hace en la casa. Y cuando llega quiero salir corriendo. Ahí te la dejo. Sin embargo, los hombres llegamos muchas veces a las casas y viene la esposa, mira, ayúdame con los niños. Oye, ten consideración, vengo de un día pesado. Tuve problemas, tuve cuentas, tuve dificultades. Hay gente me habló feo, gente me habló mal. Oye, considérame, sométete. Y creemos que porque ponemos la cara así, sométete. Ya la esposa. No es así, no es verdad, no es bíblico. Y si no es bíblico, no es correcto. Amén. Tú debes llegar a tu casa. ¿Dónde están los hombres? ¿Hay hombres en este lugar casados? Debes llegar a tu casa a trabajar. Ahora, esposas, ¿hay alguna esposa? Ok. No significa que a partir del día, lo dijo Juan, no, ya sabes. Y llega a tu esposo, hola amor, ¿cómo estás? Bien, me voy a descansar, suerte contigo. Amor, ¿hay algo de comer? A trabajar, mi hijo, a trabajar. Porque hay también cada esposa. Eso vendrá dentro de unos domingos. No es así, no es una licencia para que la esposa haga también lo que quiera. Pero el hombre debe llegar a involucrarse en las cosas de la casa. El hombre debe llegar y dedicarle tiempo a su esposa. Debe llegar y dedicarle tiempo a sus hijos, compartir con sus hijos, hablar con sus hijos, jugar con sus hijos. Yo tengo una hija, ustedes lo saben, y a veces quiere que juguemos a las muñecas. Es difícil. Trato de coger a Saúl, que es el que tiene pinta de pandillero ahí. Es difícil. Pero mi hija está esperando compartir tiempo con su papá. Y si yo no comparto tiempo con ella, alguien va a querer compartirlo. Amén. Y después de que compartí con mi hija, ¿quién debe estar en el proceso? Orar por mi hija, disciplinar a mi hija, yo. Y después no puedo llegar a la cama y decir, apaga la luz porque ya no puedo más. Si mi esposa quiere hablar, ¿qué tengo que hacer? Y a las esposas les gusta hablar. O alguna esposa no. A las esposas les encanta hablar. A mí mi esposa me puede preguntar, Juan, ¿cómo te fue? Yo digo, bien. Y en eso resumí todo el día. Me fue bien. Pero tú le dices a tu esposa cómo te fue o cómo estuvo el día y te puede contar que la llave no cerró bien, que la estufa, que el vestido,
que el vecino te puede contar todo lo que pasó con lujo de detalles. Mi esposa me enseñó a mí, le oí a las esposas este consejo, me dijo, Juan, cuéntame como niña. Al principio me molestaba porque, sí que te cuente como niña. Yo le decía, ¿cómo te fue, Juan? Yo, bien. No, como niña. Y comencé a entender que como niña significaba decirle, bueno, amor, iba en el carro, imagínate, y el semáforo, y el del lado, y pasó esto, y se... Como niña. Porque el mejor amigo de mi esposa debo ser yo. Si yo no le cuento como niña, viene otro, que no voy a decir la palabra, y le habla como niña. Yo la protejo al hablar con ella. La alimento al hablar con ella. La sano al hablar como niña. Ahora, no es como, no, iba en el carro. No le sigo hablando igual. Pero le cuento los detalles que ella quiere escuchar. O por lo menos trato de hacerlo así. Como Cristo para la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Cuando nosotros leemos Zacarías y vemos a un esposo, a un pastor que cuida a las que están moribundas, que protege a las pequeñas, que sana las heridas y alimenta a las sanas, podemos ver a un pastor que salva su rebaño. Ahora, préstame mucha atención, porque lógicamente el propósito inicial de este pasaje es hablar de Cristo como Salvador de la iglesia, y solamente hay un Salvador, amén. Solamente hay uno mediante el cual los pecados son perdonados, Jesucristo de Nazaret, amén. No estoy aquí levantando una nueva doctrina, una herejía de que ahora somos una iglesia de salvadores, que tengamos claro esta parte allí. Pero nosotros como hombres, ¿hay un hombre aquí? Ok. Nosotros como hombres sí participamos. El Señor nos da un papel pequeño comparado con lo que Él hizo, pero importante dentro del proceso de salvación. A la luz de la palabra hay 3 procesos importantes dentro de la salvación. Fuimos salvados, es decir, fuimos justificados con el sacrificio de la cruz en el pasado. Ahora tú y yo nos encontramos en un proceso llamado santificación. Continuamos el proceso de salvación en ese perfeccionamiento, en ese amoldamiento de nuestra forma de ser a Cristo Jesús. Somos santificados. Y de acuerdo a la Escritura seremos salvados en un futuro cuando Cristo vuelva, cuando se levanten los muertos y todo esto en un proceso llamado glorificación. Amén. Seremos glorificados junto con Cristo. Ahora, esposo, préstame mucha atención. Tú y yo, como hombres, participamos en la santificación de nuestras esposas. Tú y yo participamos en la santificación de nuestras esposas. Ahora, no la santificamos pegando un decálogo de reglas en la casa. Eso es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Eso es un hogar legalista, eso no santifica, eso destruye. Hablamos del proceso de santificación al hacer lo que vimos en Zacarías en todo momento. Al cuidar, al proteger, al sanar y al alimentar. Amén. Pensemos en algo que me ha sucedido, para no hablar de otros. Voy a una correccional. En una correccional se supone que no están los niños modelos de la casa, ¿no? Y bueno, hemos trabajado en la correccional y ese día vamos a hacer liberaciones. Yo voy a la correccional, me enfrento con cualquier cantidad de demonios en el nombre de Jesús, termino agotado, los demonios se ríen por acá, por otro lado, salen en el nombre de Jesús, por acá hay otro demonio mirando, o sea, una lucha tremenda. Salgo de la correccional, de librar esa batalla, salgo como, sale uno, oh, Señor, qué tremendo, Dios, fue un enfrentamiento con las tinieblas y vimos a este demonio y le decía al que estaba a mi lado, ¿te acuerdas cómo? Y olía azufre, ¿verdad? Sí, tremendo. Y venimos en el carro y el carro se apaga.
una correccional fuera de la ciudad. 7:30 de la noche. Esperar hasta que llegue el mecánico, vengo cansado, nos comienzan a salir perros callejeros no sé de dónde en medio de la carretera y comienzan a rodear el carro y comenzamos otra vez a orar y los perros se van, reprendemos los perros. Y me siento como wow, el héroe de la casa. Y voy llegando a mi casa esperando que mi esposa tal vez abra la puerta y me diga, aquí llegó Juan, el cazafantasmas. Juan, qué bien que llegaste. Y que mi hija esté aplaudiendo, papi, papi. Abajo también hay demonios. Y me tenga mi esposa una hamburguesa y una malteada y me diga, no te preocupes, no hagas nada. Y yo haga solamente así como me contaron de una persona que la esposa lo viste y lo desviste, él hace así. Y la esposa con una especie de armadura. Aquí no, en otro lugar. Eso lo hace así, la esposa lo seca. Bueno, uno puede llegar a su casa esperando algo así. Como aquí estoy, amor, sí, quita otro zapato, sí. Enjabóname, todo, sí. Pero llegué a mi casa ese día y yo subí esperando como, Señor, aquí viene tu siervo, que ha hecho tu voluntad, soy un siervo inútil, pero me gané mi descanso. Y esperaba encontrar a mi esposa con la sonrisa. Pero resulta que ese día mi hija había tenido una de esas tardes felices, en la que hizo cualquier cantidad de pataletas, en la que no obedeció. Mi esposa la había disciplinado tantas veces que ya estaba llorando de la desesperación de disciplinarle, que no había pasado nada. Y cuando yo abro la puerta y espero encontrar a mis dos damas de honor celebrándome como un César retornando de batalla, de conquistar, en lo que encuentro es a mi esposa que me mira rápido diciéndome, ¿que no ves que estoy ocupada? Ayuda. ¿Y qué pasó con...? ¿Y la hamburguesa? ¿Y la malteada? Me dijo, ay, salchichas, prepárate algo. No, es que estoy aquí con Sarita vomitada. No hubo tal recibimiento. Fue como, llegó, porque para mi esposa todo el día yo estuve, fue el divertido allá, chévere, en la correccional. Todo el día el de paseo. Para mi esposa fue eso. Lindo era allá, de paseo. Yo aquí con la niña cambiando, haciendo, bla, bla. ¿Por qué el Señor permite eso? Para santificarnos mutuamente. Porque ese es en el momento en que tú como hombre debes actuar como Cristo y traer la paz en tu hogar. Y entender lo que tu esposa vivió todo el día. Amén. Pero queremos llegar como gobernadores a las casas. A veces vengo a atender 10, 12 consejerías que me ha tocado en algunos días y llego esperando, vengo subiendo las escaleras como con cuchara, arrastrándome ahí, el celador me ve. Y espero encontrar otra cosa, pero mi casa está revuelta. No porque mi esposa sea una mala esposa, sino porque su día también ha estado revuelto. Y está esperando que llegue la ayuda. Y la ayuda viene diciendo, no me pidan ayuda. ¿Qué sucede ahí? Choque de titanes. Si no estamos puestos en el Señor. Amén. Ahí es donde tiene que llegar el que cuida, el que sana, el que protege y el que alimenta. Qué difícil. Realmente ser un hombre bíblico no es fácil. Pero es lo que el Señor nos está pidiendo. Amén. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Es importante que las esposas, y no me extiendo acá porque no es el tema del día, pero vendrá. No se preocupen, hombres, vendrá. Pero las esposas deben someterse en todo a su marido, no solamente en unas áreas. Y quiero recordar algo, aunque tu esposo no sea creyente, o aunque parezca y aunque vaya a la iglesia, pero no se comporte como creyente en tu casa, tú debes someterte a él en todo. Amén. En lo único que una esposa no se debe someter al Señor es cuando le pide algo fuera de la palabra de Dios. Ahí sí debe decir no. Si el esposo le está pidiendo que en su vida
de pareja, en su vida íntima, pongan videos que no deben tener, tú puedes decir con toda autoridad, no. Si te pide que no asistan a la iglesia, tú puedes decir, no. Si te pide que no, ay, ¿por qué vas a orar otra vez? No. Pero fuera de eso, te debes someter a Él en todo, porque Él es la autoridad y a Cristo le agrada que te sometas a Él. Amén. Porque cuando las esposas no se someten, es muy difícil también para los esposos. El sometimiento habla de respeto. Hay esposas que se burlan de sus maridos en todo lugar. Yo conocí un matrimonio así, cada vez que iban a mi casa, a la casa de mis papás realmente. Este hombre, pobrecito, yo decía, qué tristeza este tipo, man. Yo era pagano, pero yo decía, qué tristeza, pobre tipo. Porque toda la reunión giraba en las burlas de ella hacia él. Que él no sabía hacer, que él no sabía hacer. Uno se enteraba de todos los defectos de este pobre hombre por boca de su propia esposa. ¿Cuántas mujeres su esposo dice, no, mira, lo mejor que podemos hacer es irnos por 84? Le gusta el trancón. Ya cierra el pico, respeta a tu esposo. Y la gente mirando. Y soy una sierva del Señor. A través de tu boca, mujer, tu esposo debe ser respetado por los demás. No significa que inventes cosas. No, él todos los días ora 5 horas. Si el tipo no ora, no digas mentiras. Pero no andes pregonando a los 4 vientos. Amén. Para los maridos, versículo 25, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Ame cada uno a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Quiero decirte algo. Si tú te comparas con el vecino impío, serás el mejor esposo del mundo. Si yo me comparo con los de mi edificio, yo le digo a mi esposa, o sea, ¿es fácil o no? Solo con el hecho de que yo nunca tomo trago, ya, la hiciste, ¿qué más quieres? Pero si me comparo con Cristo como esposo de la iglesia y con el amor de Cristo por la iglesia, entonces mi esposa me dice, o sea, porque estoy muy lejos. Hoy tengo que decirlo, estoy muy lejos de amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia, de amar a mi esposa como Cristo me ama a mí, de amar a mi familia como Cristo me ama a mí. Lejos. Y ese es el estándar al que tenemos que apuntar: santificación. Ahora algunos esposos dicen, bueno, yo no amo a mi esposa porque ella no me muestra amor a mí. El día que ella me muestre amor, entonces yo comienzo a amarla. El día que ella cambie, yo cambio. Mentira, no es así. En la primera carta del apóstol Juan dice que nosotros amamos a Dios, pero porque Dios nos amó primero. Voy a decirle algo, ¿hay algún hombre en este lugar? Hombres, ya cada vez hay menos, amén. ¿Hay hombres en este lugar? Si tu esposa no te respeta, si tu esposa no te ama, es porque tú no la has amado primero. Si tu esposa no te ama, hombre, es porque tú no la amas. ¿Algún amén? Cada vez con menos ganas, ¿no? Amén. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Cristo nos amó. ¿Tú sabes cuándo nos amó Cristo? Dice, y en esto mostró Dios su amor por el mundo, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo quiero que entiendas, préstame atención mucho los hombres en este momento. Mucha atención, porque amas a tu esposa cuando tu esposa está en pecado contra ti. Es fácil amar a mi esposa cuando llego y me dice, príncipe, ¿cómo estás? Llegó el príncipe de la casa, y es fácil amarla.
Es fácil amar a mi esposa cuando me prepara las comidas que a mí me gustan. Es fácil amar a mi esposa cuando todo el tiempo está sonriendo y camina como una damisela por la casa que no se siente. Es fácil amarla en esos momentos. Pero cuando mi esposa no actúa como debe ser a la luz de la palabra del Señor, cuando no me trata con el respeto que yo desearía que me tratara, ¿la amo igual? ¿La amas a pesar de lo que sea? Mira, yo te voy a dar un consejo que el Señor me dio alguna vez y lo pongo en práctica. Antes de llegar a mi casa, antes de cruzar la puerta, siempre trato de orar primero. Oro para que el Señor me permita amar a mi esposa a pesar de lo que me vaya a encontrar detrás de la puerta. Debo amarla porque Cristo dice que debo amarla. Amén. Y las esposas no estén codeando, que voy por abrir unos coditos. Algunos tienen ya aquí la costilla con un moradito. Hombres, tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Sabes qué hizo Cristo? Murió por la esposa, murió por la iglesia. Así que el día de hoy hay un llamado de parte del Señor a los hombres. Muere. Tienes que morir. Solo el que muere a sí mismo puede amar verdaderamente. Porque el que ama solo busca el beneficio del otro. Pero muchos esposos hoy aman pensando en su propio beneficio, actúan de acuerdo a su propio beneficio, hablan de acuerdo a su propio beneficio. Y la palabra dice que es lo contrario. Morimos y buscamos el bienestar del otro. Si tú mueres, hombre, a ti no te interesa cómo contestó tu esposa, tú la sigues amando. Y la purificas, cuando dice la palabra, no es a través de sermonearla, sino a través de vivir el evangelio en imitación perfecta a Cristo Jesús. En la manera en que la tratas, en la manera en que le contestas, en la manera en que le hablas. Si tú realmente eres el pastor de la casa y estás guiando a tu iglesia, a tu propia iglesia, a tu familia, como dice la palabra del Señor, para ellas va a ser muy fácil someterse, para ellas va a ser muy fácil respetar. Le pregunto a las mujeres, ¿les costaría someterse a alguien como Cristo? No les cuesta. El Señor nos llama a los hombres a actuar así. Y a la que tienes que amar así es a tu esposa, no a tu mamá. Y no se ha casado. Es a tu esposa, no a tu mamá. Hay muchas mamás y cristianas que le han hecho un daño terrible a los hogares de sus hijos. Para muchos primero es mamá. Y dicen primero fue lunes que martes. Y bíblicamente no es así. A la luz de la palabra del Señor, el hombre, la mujer más importante en la tierra para un hombre es su esposa. Porque hace parte de un nuevo hogar. Su mamá debe honrarla, a su mamá debe respetarla. Si es necesario ayudarle económicamente, se le debe ayudar económicamente. Lo que toque hacer, pero la mujer más importante en mi vida es mi esposa. No es mi mamá y no es mi hija. Es mi esposa. Así dice el Señor. Pero muchas mamás no entienden eso. Muchas mamás le están enseñando a sus hijos en este momento que aún se casen, tienen que seguir ahí al tanto de ellas y ellas son lo más importante. Y no es así. No es correcto. No es bíblico. Y si no es bíblico, no es correcto. Amén. Es tu esposa, hombre, la más importante. Muchos todavía llaman a las mamás a consultar las decisiones de sus casas. Y la esposa es la última en enterarse. Y después dice, ¿y por qué está de mal genio? Mi mejor consejero no es un hombre, es una mujer. Es mi esposa. Cuando tengo que tomar las decisiones importantes, a la que le pregunto, a la que le pido su opinión, es a mi esposa.
No llamo a mi mamá. Es a mi esposa. Y si yo, junto con mi esposa, no estamos en unidad, espero y oro a ver que el Señor traiga luz. Pero cuando yo veo que mi esposa piensa lo mismo que yo, estamos en unidad, entonces tomamos la decisión. Ahora, esposas, eso no significa que tu esposo tiene que hacer lo que tú quieras. Porque ese es el problema de algunas mujeres. Piensan que si su esposo le consultó, eso significa que tienen que hacer la voluntad de ellas, y si no, pónganse el casco porque viene la Tercera Guerra Mundial. En algunos momentos he tomado la decisión y me he equivocado. Lo peor que puede hacer una esposa cuando su esposo tomó una decisión equivocada es decirle. Adicionalmente, que las mujeres tienen la memoria como el elefante. Te lo dije, te equivocaste. ¿Cuándo? Hace 15 años, ¿te acuerdas? Tenías puesto el suéter morado. Tu mamá había llamado. Yo creo que tu mamá yo te lo dije. ¿Ya qué? No tienes que andar restregando. Y cada cosa, cada problema que sale, ahí sale, ella se le iluminan los ojitos. Yo se lo dije. Ahora, si tomé la decisión, hombre, si tomaste la decisión y salió bien, no tienes que ir a pavonearte delante de tu esposa. ¿No tienes algo que decir? No tienes que decirte nada. Esa es tu función. Amén. Hombres, cuidamos, protegemos, sanamos y alimentamos. Cuando amamos a nuestras esposas de esa manera, tendremos hogares en los cuales el Señor se glorificará. Cuando tratamos a nuestras esposas y a nuestros hijos, como dice la palabra, tendremos hijos que crecerán seguros de que tienen un Dios que les ama y no correrán a buscar la ayuda en el mundo. Amén. No es fácil. Nada de lo que acabo de decir es fácil. Quisiera poder decir que todo lo que he predicado hoy lo vivo cumpliendo todos los días, pero no es así. Me esfuerzo, pero no es así todo el tiempo. Es lo que deseo. Por la gracia del Espíritu Santo avanzo, pero debe ser nuestra meta. Quiero recordarles que a los hombres se nos pedirá cuentas de nuestras familias. Este mensaje y este pasaje puede parecer trillado, sobre todo porque muchos creen que solo aplica el día del matrimonio, pero es para toda la vida. Amén. Necesitamos dejar a un lado la comodidad. Necesitamos hombres. La falencia más grande que tiene la iglesia cristiana en el día de hoy es que no hay hombres a la luz de la palabra de Dios. No hay hombres bíblicos. Hay hombres con muchos proyectos tal vez. Tenemos hombres que planean tomarse el mundo, hombres tipo Pinky Cerebro. Hombres que están enseñando a sus hijos únicamente en ser los mayores empresarios, en ser gerentes, en ganar millones, pero no en cuidar sus almas. ¿De qué sirve si tu hijo conquista el mundo si pierde su alma? Ahora también tenemos hombres flojos, vagos, mantenidos, que lo único que piensan aquí es, no, yo quiero tener un ministerio y estar en la iglesia ahí. Y esperar que la iglesia nos mantenga. No seas flojo. Pero lo que más falta es hombres bíblicos. Hombres que quieran ser como Cristo. Y le pregunto a los jóvenes solteros, ¿te estás preparando para ser así? Le pregunto a los papás en el nombre del Señor Jesucristo, ¿le estás enseñando a tu hijo desde ahora a ser así? ¿Le estás mostrando a tu hijo a ser así? ¿Le estás enseñando a tu hija a prepararse para ser una esposa bíblica? No, la estoy preparando para ser ingeniera, para que no dependa. La estoy enseñando a ser independiente porque nadie se la va a montar.
La estás dañando, te la estás tirando. Muchas casas a las niñas ya no les enseñan a barrer ni a trapear. No, mi hija no va a estar para eso, ya tiene que superar ese umbral. Con ella se rompe la cadena de maldición. Está mal. Está mal. Niñas que no les están enseñando desde ahora a ser buenas esposas, no van a ser buenas esposas. Les va a costar someterse al cuidado de un hombre. Hombres que siguen siendo educados como niños, les va a costar asumir responsabilidades. ¿Qué van a hacer mañana? Yo me preocupo. Yo a veces veo la juventud cristiana y digo, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a mantener una casa? ¿Van a seguir saliendo a jugar fútbol cada vez que los invitan y dejando a sus esposas tiradas en la casa? Se la van a pasar pensando en sus hobbies, en lo que les gusta a ellos. Van a seguir dejando a sus esposas la tarea de orar en sus casas. Necesitamos pasar por la puerta estrecha. Amén. Vamos a orar, iglesia.